Buenas, hola. ¿Se escucha ahí? Bueno, sí se escucha. ¿Se escucha? Bueno, esperamos que entre el doctor Fabián y arrancamos, si les parece bien. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Ahí se escucha bien, ¿no? ¿Se ve bien también? Ahí vamos. Muy bien. Arrancando el lunes. Vamos a ver la unidad número 8. Ahí vamos. Fabián, ¿estás adentro? Bueno. Chicos, hoy vamos a ver la unidad número 8 que comprende el Pacto Federal. Si ustedes pueden tenerlo ahí en la computadora, es importante, es un documento muy importante de nuestra historia, un documento, digamos, que fue antecedente directo después de la Constitución del 53, así que me gustaría que lo tengan a mano. Si lo pueden buscar, Pacto Federal del 4 de enero del 31, es una hojita solamente, son 17 artículos, y como lo vamos a ver en profundidad, me gustaría que lo tengan a mano, así lo vamos viendo. Pacto Federal, las disposiciones, el contexto de su creación. Vamos a arrancar desde donde dejó Fabián la semana pasada, la última semana. Esto es cuando se disolvió el Congreso del 24 al 27. Después vamos a ver los artículos del Pacto Federal, los gobiernos de Rosas, las facultades extraordinarias, la suma del poder público. Y va a terminar Fabián con la generación del 37, esa generación que tuvo que exiliarse en su mayor parte, justamente a raíz de la dictadura de Rosas. Echeverría, Alberdi, etcétera, etcétera. Esto es la unidad 8, el régimen rosista. Es decir, el periodo largo de 20 y pico de años que Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, dominó a la Confederación prácticamente. Bien. Cuando entre Fabián, arrancamos. Doctor, ¿está dentro? Ya estamos, ¿eh? Bueno, ya va entrando, me dice. Bueno, arranquemos con unidad 8, Pacto Federal, y cómo se constituyó el Pacto Federal, este instrumento que yo le decía que es muy importante. Y vamos a ver un poquito también los gobiernos de Rosas, muy por arriba. Recuerden que la última clase que dimos era la unidad número 7. Habíamos finalizado con la Constitución del 26, el fracaso de la Constitución del 26. Habíamos analizado la política internacional, la guerra con el Brasil, la relación del interior de la provincia de Buenos Aires con el resto del país, y el fracaso el fracaso de la Constitución del 26 y el fin del Congreso del 24 al 27, que, como le había dicho, se había disuelto. El 27 se disolvió el Congreso, el gobierno de Buenos Aires y la legislatura de la provincia habían quedado encargados de las relaciones exteriores,
y de la guerra contra el Brasil por decisión de este mismo Congreso del 24 al 27, que tomó esta decisión antes de disolverse. El 12 de agosto de 1827 asume Manuel Dorrego como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y cuando asume como gobernador debe resolver dos cuestiones primordiales en ese momento, que eran la paz con el interior del país, y la guerra con el Brasil, que había, digamos, determinado de alguna manera, junto con la fallida Constitución del 26, la disolución del gobierno central. Para solucionar el primer tema, envía numerosas misiones a las provincias, Dorrego, para concretar tratados o pactos. Recuerden ustedes que al no haber un gobierno nacional y no haber un Congreso Nacional, la forma que tenían las provincias de entenderse durante todo este periodo iniciado en el año 20 eran los pactos o los tratados entre provincias. Bueno, entonces Dorrego envía misiones al interior para, digamos, firmar pactos con las provincias, que a la vez que aseguraban la cooperación de los diferentes estados provinciales para sostener la guerra con el Brasil, aprovechaban para ligarlos, estos pactos, a los principios del federalismo. Fueron básicamente 4 los pactos firmados entre septiembre y diciembre de 1827 entre Buenos Aires y Córdoba, entre Buenos Aires y Santa Fe, entre Buenos Aires y Entre Ríos, y entre Buenos Aires y Corrientes. ¿Qué disponían estos pactos? Establecían la paz interior y la amistad entre las partes contratantes, es decir, ligas de ofensivas y defensivas, de paz y seguridad, digamos, de no establecerse la guerra, etcétera, etcétera, y de alguna manera, reaccionar juntos si hay alguna amenaza exterior. Establecían la cooperación en la guerra con el Brasil, es decir, se disponían a continuar la guerra con el Brasil, fijaban la forma de Estado federal, y se delegaba, y me dice Fabián que no puede entrar, pero bueno, sigamos nosotros, se delegaba en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el manejo de las relaciones exteriores. Básicamente, esto era, digamos, los puntos que trataban cada uno de estos pactos o tratados de Buenos Aires con estas 4 provincias. Establecían la paz interior y la amistad entre las provincias, la cooperación en la guerra, en la continuación de la guerra con el Brasil. Se fijaba en todos ellos la forma de Estado federal, esto es muy importante, y se delegaba en Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores de todas las provincias. Esto también es muy importante porque hasta el año 52 vamos a seguir con este esquema. El esquema de que en todas las provincias, al no poder establecer relaciones directas con el resto del mundo, se le delegaba, todos los años se repetía esta delegación de facultades de las relaciones exteriores para que la provincia de Buenos Aires mantenga relaciones con el mundo, para que no lo haga cada provincia individualmente. Y por último, estos pactos o tratados de alguna forma dejaban asentado su compromiso de cada una de las provincias para enviar los diputados a una futura convención. No había convención, la última convención había sido la del 24 al 27, que se había diluido a raíz de la guerra con el Brasil y de, como les dije hace un rato, de la Constitución fallida de 1826. La convención finalmente se reunió en Santa Fe a fines de 1827. A los pocos días de inaugurada la convención, llega una nota del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, con la noticia de haberse firmado un tratado de paz entre Argentina y Brasil, en donde se reconocía la independencia definitiva de la banda oriental, es decir, de Uruguay. El convenio, digamos, es aprobado por la Convención Nacional por unanimidad, casi, digamos, sin protestas, y luego la Convención lo gira el Poder Ejecutivo, siendo ratificado por Manuel Dorrego el Tratado de Paz y Amistad con el Brasil. O sea, esto da por finalizada la guerra con el Brasil y la banda oriental, o el Uruguay, obtiene su independencia definitivamente. Las provincias federales del interior saludaron esta ratificación, pero el sector unitario la consideró, digamos, contraria a los intereses del país, oprobiosa, y en realidad lo que estaba pasando acá es que los unitarios, que habían sido desalojados del poder cuando cayó Rivadavia y tras la disolución del Congreso del 24, estaban esperando, digamos, el momento para terminar con el federalismo, para acabar con Dorrego y con los federales. A esta circunstancia, digamos, de la firma del tratado, se suma que muchos de los soldados que habían estado combatiendo en Brasil recibieron la noticia con
digamos, como una tradición, ¿no? Así que el grupo unitario convenció a Lavalle, al general Lavalle, que había luchado, que venía, digamos, de luchar contra el Brasil, en la guerra contra el Brasil, y el 1 de diciembre de 1828, estos sectores unitarios, junto con muchos de los soldados que habían estado combatiendo en Brasil, dan un golpe de Estado, lo desalojan a Manuel Dorrego de la gobernación de la provincia de Buenos Aires sin disparar un tiro, y se hacen cargo del gobierno. Mientras Dorrego huye de Buenos Aires para juntarse con Rosas, digamos, para unir fuerzas, Lavalle y sus seguidores le empiezan a dar forma legal a esta sublevación unitaria, lo eligen a Lavalle como gobernador interino de Buenos Aires. Lavalle delega el mando en el almirante Brown, que también había combatido, digamos, en las fuerzas de mar contra Brasil, y fue al encuentro, es decir, le delega el mando en Brown, que se queda a cargo de Buenos Aires, y Lavalle fue al encuentro de Dorrego y Rosas en la batalla de Navarro, una batalla muy importante, muy famosa, donde triunfa el sector unitario, triunfa Lavalle, Dorrego es hecho prisionero y termina siendo fusilado por orden de Lavalle. Este motín de Lavalle y la muerte de Dorrego, como era de esperar, hicieron estallar la guerra civil en todo el país. Tomaron un poco la posta de la rebelión federal el general Bustos de Córdoba, Facundo Quiroga de La Rioja, Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe, y junto con Rosas encabezaron esta rebelión. ¿Estás ahí, Fabián? Bueno, chicos, póngale mute al micrófono, así se escucha mejor. A todo esto, la convención seguía reunida en Santa Fe, declara sediciosa y anárquica la sublevación y un crimen de Estado, el asesinato de Dorrego. Lo nombra, acto seguido, lo nombra la convención a Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe, como general en jefe de las fuerzas federales para restaurar el orden en Buenos Aires. Recuerden que en Buenos Aires había quedado el almirante Brown por orden de Lavalle. Bueno, secundado por Rosas, Estanislao López marcha hacia Buenos Aires y se encuentra con las fuerzas unitarias en Puente de Márquez, donde las fuerzas federales derrotan a Lavalle. Lavalle se refugia en Buenos Aires, se retira a Buenos Aires y empiezan a negociar con Rosas lo que fue el Tratado de Cañuelas. Tratado de Cañuelas, negocian las fuerzas federales y las unitarias y se comprometen primero a cesar las hostilidades, es decir, a poner en stand-by la guerra. Convienen los dos sectores la elección de representantes para la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Establecen que cuando se elija un gobierno, es decir, un poder ejecutivo, Rosas y Lavalle le someterán las fuerzas, es decir, las fuerzas federales y unitarias quedarán sometidas al nuevo gobierno. Y el Tratado de Cañuelas tenía un artículo secreto en donde se pusieron de acuerdo en nombrar una lista única de representantes en donde iban a nombrar la misma cantidad de diputados unitarios y federales y se ponían de acuerdo justamente en la elección de un gobernador. Esto es el Tratado de Cañuelas, pero como muchas veces pasó en la historia argentina, la elección de estos diputados fue amañada, digamos, hubo fraude, los unitarios no respondieron lo acordado por Lavalle e impusieron una mayoría propia de unitarios. Lavalle, acto seguido, anula la elección y se reúne nuevamente con Rosas en Barracas. Barracas es el segundo de estos acuerdos, en donde justamente convienen elegir a Viamonte como gobernador provisional de la provincia de Buenos Aires, a quienes le entregan, acuerdan también Lavalle y Rosas, entregarle las facultades extraordinarias. Este es el primer antecedente que tenemos en la provincia de Buenos Aires del otorgamiento de facultades extraordinarias, que después va a regir durante el periodo rosista. A todo esto pasaba en la provincia de Buenos Aires. Tenían un gobernador provisorio, que era Viamonte, acordado por las fuerzas unitarias y federales, y en el interior, el general Paz, que había sido enviado justamente por Lavalle para liquidar el interior federal, derrota al gobernador de Córdoba. El general Paz era un eximio general que había probado ya su competencia en varias luchas, sobre todo en la guerra con el Brasil. El general Paz derrota al gobernador Bustos, al gobernador cordobés, y desde allí se proyecta hacia el norte, digamos, del país, hacia el noroeste. Derrota dos veces a otro
caudillo muy importante, gobernador de La Rioja, que era Facundo Quiroga, en las batallas de La Tablada y Oncativo, tras lo cual el general Paz empieza a desplazar a todos los gobernadores federales que le respondían a Facundo Quiroga, y empieza a derrotar, digamos, en Mendoza, en San Juan y en otras provincias a diversos ejércitos federales, y empieza a poner al mando de estas provincias a lugartenientes suyos o amigos suyos. Y llega a tener en un determinado momento, bajo su mando, a 9 provincias del centro del país y del norte y del noroeste. Esto es lo que pasaba, digamos, en el interior se empieza a formar un núcleo que se llamó la Liga Unitaria del Interior, comandado por el general Paz y todos sus Bueno, Fabián, ¿entraste? No. Bueno, a todo esto Buenos Aires es nombrado por la legislatura de Buenos Aires como gobernador el 1 de diciembre de 1829, y entonces, como teníamos el antecedente de las facultades extraordinarias, se le otorgan las facultades extraordinarias a Rosas, ¿no? Cuestión que, por supuesto, fue ampliamente discutida en la legislatura. Chicos, bajen el audio. ¿Sí? Bueno, el tema de las facultades extraordinarias fue ampliamente debatido en la legislatura, porque según decían los rosistas, la libertad y la independencia estaban amenazadas, por supuesto en forma interna, por los sectores del general Paz y por el general Paz, y estas posiciones que se discutieron en la legislatura básicamente decían, primero, que los que entregarles el gobierno, semejante poder de las facultades extraordinarias a Rosas, se preguntaban cómo puede el gobernador restablecer las leyes, que para eso venía, las instituciones, creando un gobierno por sobre las leyes. Esta era la primera posición de los antirrosistas, decía que no se podía entregar las facultades extraordinarias porque era muy peligroso y que no se podía de alguna manera restablecer las leyes y las instituciones, como decía Rosas, creando un gobierno que se ponía por sobre las leyes. Decía, el restablecimiento de las leyes no se podía lograr. Los rosistas, a su vez, decían que para restablecer las leyes y las instituciones no se podían restablecer justamente aplicando leyes que habían sido dictadas en tiempos tranquilos, y mostraban la amenaza de la Liga del Interior, la Liga Unitaria, formada por el general Paz y las 9 provincias. Profe, ¿puede volver a repetir lo último? Porque no le estoy escuchando. No, ¿se me escucha bien ahí? No, Sí, sí, es pero que pasa es que Fabián. No, es el me profesor parece que que está es tratando de Fabián. entrar. Claro, Ah, está el bueno, apellido. bueno, Pero no, básicamente cuando se discutió otorgarle las facultades extraordinarias a Rosas, había 2 posiciones en la legislatura. Una posición que quería entregar, que era, digamos, apoyada por los rosistas, que quería entregarle las facultades extraordinarias, y otro sector que se negaba, digamos, por el peligro que esto implicaba, la entrega de las facultades extraordinarias. Bueno, los que Profe, perdón que lo escuchan, interrumpa de nuevo, pero ¿podría decirle que apague el micrófono a la persona que lo tiene prendido porque hace intervención? ya lo dije 20 veces, pero chicos, tienen que hacerlo ustedes eso. Pero Yo no profe, puedo es hacer. Fabián. Profesor, es Fabián, Claro, está intentando hablar. está intentando y hace ruido sin querer, parece. Ah, bueno, ahí. El anfitrión lo puede mutear. Básicamente lo que decían los rosistas es que para restablecer las leyes, el orden y las instituciones no se podía hacer con las leyes vigentes, justamente porque esas leyes vigentes habían traído justamente la anarquía. Entonces, mostraban el peligro que implicaba la Liga del Interior, y entonces proponían justamente entregarle las facultades extraordinarias a Rosas para que resuelva este asunto y para que vuelva a establecer el orden en nuestro país. El poder entregado, estas facultades extraordinarias entregadas a Rosas, implicaban la entrega total del poder sin más límites que, como decía la legislatura, sin más límite que lo que otorgaba, digamos, lo que dicte su ciencia y su conciencia. Es decir, quedaba librado a su conocimiento y a la conciencia de Rosas el límite que había que ponerle al desarrollo de estas facultades extraordinarias, que tenía poderes no solamente ejecutivos, sino judiciales, legislativos, etc. ¿Cómo llega al poder Rosas? Sobre todo el primer gobierno. El segundo gobierno lo vamos a ver después con Fabián, pero Rosas llega al poder o al gobierno de la provincia de Buenos Aires no a través de un golpe de Estado, como era habitual en muchas provincias, no a través de una victoria militar, ni por la gravitación de una clase específica, digamos,
ni por el apoyo de los terratenientes, ni solo por el apoyo del pueblo, sino que Rosas en ese momento histórico significaba para la gente, para toda la gente, orden y paz, ¿no? Y el pueblo de Buenos Aires estaba cansado, digamos, de la guerra civil, de la anarquía. Por eso es apoyado Rosas por la burguesía, es decir, la clase media, los comerciantes, los profesionales, que querían el comercio, el intercambio, el progreso. Las clases medias siempre aspiran a eso, ¿no? A tener tranquilidad, a poder comerciar, a poder de alguna manera educar a sus hijos, mandarlos al colegio, tener una cierta tranquilidad económica. Entonces la burguesía apoya el advenimiento de Rosas, la oligarquía también, los estancieros, los banqueros. Rosas era un estanciero, tenía grandes, digamos, cantidades de tierra, de ganado y demás, era uno de ellos. Cuenta con el apoyo también del Partido Federal, de la masa popular, que veían a Rosas como un hombre que podía en este momento histórico poner orden al país, ¿no? Rosas despliega una política muy realista, muy pragmática, blanco. Usa la bandera del federalismo en provecho propio, con mucho autoritarismo, lo cual se va a desarrollar mucho más profundamente en el segundo gobierno de Rosas, pero el autoritarismo, digamos, de Rosas era una expresión genuina, digamos, de los caudillos provinciales. Todos gobernaban sus provincias de la misma manera, ¿no? La aparición de Rosas, como les dije, no fue obra de la casualidad, sino el resultado de un proceso histórico que empezó en 1810 y de alguna manera se había anarquizado y desembocó en la dictadura de Rosas. Todos los procesos históricos, o muchos procesos históricos, tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, empiezan de alguna manera con una revolución donde se empieza justamente a anarquizar, y en un determinado momento ante esta anarquía la gente empieza a pedir mano firme, mano dura, y ahí es donde aparece un dictador, ¿no? Aparece un dictador como Napoleón en la Revolución Francesa, aparece un dictador como Stalin en la Revolución Rusa, o como Fidel Castro en la Revolución Cubana, ¿no? Son procesos donde una revolución abre una caja de Pandora que no se puede encauzar, y durante mucho tiempo hay, digamos, una guerra civil o falta de orden, desorden general, donde la gente cada vez más empieza a buscar a alguien que empiece a aplicar la mano dura o mano fuerte, y así surgen las dictaduras, en definitiva. Todos los procesos anárquicos terminan desembocando en una dictadura, y esta desembocó en la dictadura de Rosas, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el resto del país? Ya les dije, había otro polo de poder que era conformado por la Liga del Interior, o Liga Unitaria del Interior, al mando del general Paz. Recuerden que Lavalle había nombrado a Paz como ministro de guerra, justamente con el encargo, digamos, de liquidar al interior federal. El general Paz, que era un eximio general, conocedor del arte de la guerra, había avanzado sobre el gobernador Bustos en Córdoba, y luego sobre Facundo Quiroga y el resto de las provincias del norte y del noroeste. El centro de gravedad del unitarismo, entonces, se estructura en Córdoba a través de una unión de 9 provincias que también empiezan a firmar pactos entre sí, ¿no? Pactos de paz y amistad, pactos digamos, de ayuda ofensiva y defensiva, de comercio, de intercambio, que propician también el establecimiento de una organización constitucional de la República. Digamos, esto aparece en cada uno de los pactos de la Liga del Interior, la necesidad de avanzar lo más pronto posible hacia la constitución de una organización definitiva de la República. No se establece la forma de Estado, pese a llamarse Liga del Interior, no establece una forma de Estado, dice que la forma de Estado quedará sujeta a lo que establezca la futura convención. Y por último, todos estos pactos lo nombraban al general Paz para ejercer el supremo poder militar. Todas estas 4 o 5 cuestiones están, digamos, establecidas en los pactos que el general Paz empieza a firmar con cada una de estas 9 provincias que conforman la Liga del Interior. El Pacto Federal, de alguna manera, que vamos a ver ahora, firmado el 4 de enero de 1831, fue la respuesta del litoral federal, es decir, de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que son los llamados las provincias del litoral, que conforman una liga o un pacto federal justamente ante la conformación de esta liga unitaria. Se firmó, como les dije, el 4 de enero de 1831, y en un primer momento unió
a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Era una alianza ofensiva y defensiva ante la Liga Unitaria, como les dije, en donde se lo nombraba a Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe, como general en jefe de estas fuerzas, y se le declaraba la guerra de General Paz, que era, como les dije hace un rato, digamos, el numen, digamos, el máximo exponente de la Liga del Interior. La gestación, acá en un punto del programa habla de cómo se gestó, y esto es interesante, la gestación el contexto de creación del Pacto Federal. Es muy importante porque hubo unas discusiones muy fuertes entre la provincia de Buenos Aires por un lado y la provincia de Corrientes por el otro, que digamos estaba al principio cuando se empezó a discutir sobre el Pacto Federal, la provincia de Corrientes estaba, pero en un determinado momento, la provincia de Buenos Aires, al no hacer caso, digamos, a sus propuestas, se retiró la provincia de Corrientes. Pero bueno, en Santa Fe se reunieron los 4 gobernadores del litoral, esto es Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, en donde no solamente se abordó el problema político. Buenos Aires quería abordar solamente el problema político, pero digamos, sobre todo la provincia de Corrientes, quería abordar el problema económico. El representante de Rosas, por la provincia de Buenos Aires, se oponía, digamos, de un primer momento se opuso a la organización definitiva del país mediante la convocatoria de un congreso. Rosas no quería avanzar en la convocatoria de un congreso ni en constituir al país bajo una constitución. Rosas no quería, a través de su representante, la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, no quería arreglar el comercio exterior, porque a Rosas le convenía, digamos, seguir manejando la provincia de Buenos Aires sin que se toquen los recursos de la aduana y los recursos que venían del comercio exterior, ¿no? Estaba cómodo, digamos, teniendo las rentas de la aduana. Y esto es lo que proponía justamente Corrientes. Había 2 posturas entonces bien marcadas. Buenos Aires, que sostenía los intereses portuarios, y el libre cambio, es decir, quería libre cambio con las potencias extranjeras, que no haya, digamos, ningún tipo de limitación para el comercio interior y exterior, para, digamos, para comerciar con el exterior, las importaciones y las exportaciones. Y el otro tema político era que se negaba a una organización definitiva del país. La provincia de Buenos Aires solo quería firmar una alianza ofensiva y defensiva para mantener a raya, o por lo menos para enfrentar al general Paz. ¿Qué era lo que decía la provincia de Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires decía que la provincia tenía que afrontar el pago de la deuda nacional. Había quedado la provincia de Buenos Aires y el país muy endeudados con banqueros y con el resto del mundo a raíz de la guerra con el Brasil. La provincia de Buenos Aires se oponía también a este arreglo económico porque decía que tenía que afrontar la seguridad en las costas, la seguridad de los buques, que debía mantener el servicio exterior en el extranjero, es decir, las embajadas, los consulados y demás. Todo esto tenía que afrontarlo Buenos Aires, por lo cual decía Buenos Aires no podía implantarse un sistema de protección porque necesitaba, digamos, los recursos de los derechos de importación que le dejaba a Buenos Aires justamente por pasar por la aduana de Buenos Aires. La posición de Corrientes, del gobernador Pedro Ferré, hacía hincapié en los aspectos económicos. El gobernador Ferré quería establecer cierta protección para las industrias del interior. Había industrias del interior, la vitivinícola, sobre todo, que no podían, y sobre todo la textil, ¿no? Que no podían competir con los productos extranjeros. Entonces quería limitarlos fuertemente o quería prohibirlos directamente porque, decía Pedro Ferré, esto de alguna manera funde a las industrias del interior, el hecho de que entren un montón de productos terminados del exterior que no podían competir con los productos locales porque venían a muy bajos precios, hacía fundir las industrias del interior. Por eso Pedro Ferré levantó la bandera de los aspectos económicos, es decir, quería cerrar digamos, la importación o ponerle ciertos límites o ciertos impuestos a los productos que venían del exterior, porque si no fundían a las industrias del interior del país. El gobernador Ferré también quería habilitar otros puertos diferentes de Buenos Aires, que digamos, el comercio exterior no lo maneje solamente Buenos Aires, sino que lo haga también Santa Fe, el puerto de Santa Fe. El gobernador Ferré decía que el fruto, digamos, de las rentas de la aduana, lo que producía la aduana por su comercio exterior, sea repartido entre las provincias, que se declare nacional, que no quede solamente para Buenos Aires. Y quería también el compromiso de ir hacia una organización
definitiva del país mediante el dictado de una constitución. Estas eran las cuestiones que separaban al gobernador de la provincia de Buenos Aires de la posición sobre todo de Rosas. Perdón, ¿se ve bien ahí? Porque se me está yendo estas eran las posiciones que diferenciaban al gobierno de la provincia de Buenos Aires del gobierno sobre todo de Corrientes. Uno hacía más hincapié en el libre cambio y otro en el proteccionismo. Buenos Aires, por supuesto, rechazó estos pedidos de la provincia de Corrientes. Corrientes se retira del pacto, pero, digamos, ante el peligro que entrañaba el general Paz y la Liga del Interior, y la urgencia, digamos, justamente por la eventualidad de la guerra con el general Paz, se firmó el pacto. El pacto no lo firma Corrientes, porque Corrientes se había ido, pero lo firma Buenos Aires con Entre Ríos y Santa Fe. El pacto es muy importante porque establece de alguna forma un cierto federalismo, el sistema federal, aunque después vamos a ver que había, digamos, era un híbrido entre un sistema federal y confederal, pero, digamos, de alguna manera explícitamente dice que se establece el sistema federal de gobierno, se comprometen a resistir toda invasión extranjera, por eso es una alianza ofensiva y defensiva. Se otorga la libertad, esto fue a pedido de Corrientes, se otorga la libertad de entrar con buques, digamos, la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, por buques de cualquier estado. Y por eso, luego de unos meses de firmado el pacto, el 4 de enero del 31, Corrientes adhiere al pacto, porque dentro de todo se garantizaba la libertad de navegación y se preveía, aunque de una forma media ambigua y media vaga, la reunión de un Congreso Federal para dictar la Constitución. En el medio de todo esto, un hecho fortuito, de estos que pasan en la historia, Paz, el general Paz cae prisionero en una redada, está en una jornada de reconocimiento en el frente, justamente entre digamos, los ejércitos del unitarismo y del federalismo. El general Paz cae prisionero, se lo volea a su caballo en un reconocimiento, y se empieza a desmembrar la Liga del Interior. Esta Liga del Interior, que tenía 9 provincias, se empieza a desmembrar. Una vez que el general Paz cae prisionero, las otras provincias empiezan a incorporarse y firman el Pacto Federal. Este Pacto Federal que era, digamos, que fue firmado por 3 provincias y que después había firmado Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Tucumán, San Luis, empiezan de a poco a adherir al Pacto Federal. El Pacto Federal, como les dije hace un rato, si lo tienen ahí a la vista, reconoce la forma federal de gobierno, se reconocen entre sí las provincias recíprocamente la libertad, la independencia y derechos. Por eso algunos, digamos, autores o algunos constitucionalistas o historiadores se preguntan si esto es realmente un pacto federal o un pacto confederal, ¿no? Porque habla de la palabra independencia. Bueno, cuando es un gobierno federal, las provincias o los estados participantes no tienen independencia, tienen cierta autonomía, pero independencia tienen los países. Los pactos confederales son firmados por los países, ¿no? Digamos, no los pactos federales. Los pactos federales son provincias que reconocen un gobierno común. Por eso se habla y se discute si esto es un pacto federal o confederal. Lo que yo creo es que es un híbrido, tiene partes confederales y partes federales. La fuente principalísima, esto es importante, del Pacto Federal del 31, fue el pacto, los artículos de confederación y unión perpetua, y acá lo tengo, de los Estados Unidos, firmado el 15 de noviembre de 1877. Este fue, digamos, la fuente principal. Es decir, la fuente principal fue un pacto confederal que rigió la vida de los Estados Unidos durante 10 años, de 1877 hasta el dictado de la Constitución definitiva de Estados Unidos en 1887. Es decir, Estados Unidos vivió 10 años bajo un sistema confederal. Te interrumpo. Sí. ¿Será que me puede hacer un favor? ¿Me puede repetir la fuente de ese pacto que acabo de decir? ¿Cómo? Si me puede repetir el dato que acabo de dar del pacto. Bueno, la fuente. Cuando le pregunten por la fuente del Pacto Federal del 31, la fuente principal fue el Pacto Confederal de Estados Unidos, que se llama Artículos de Confederación y Unión Perpetua entre los Estados, entre los 3 estados de Estados Unidos, dictada a fin del 1877, y que permitió que Estados Unidos durante 10 años viviera en una especie de confederación.
de estados independientes y soberanos. Esa es la diferencia entre una confederación y una federación. Una confederación lo componen estados soberanos e independientes que se unen muy, muy lábilmente, digamos, no tienen un gobierno central, mantienen la independencia, mantienen la soberanía, mantienen el derecho de secesión, que se llama, es decir, cualquiera de los estados puede irse, puede secesionarse de la confederación, mantienen el derecho de nulificación, es decir, las leyes que son dictadas para todos los estados, alguna de ellas puede no cumplirla. Derecho de secesión y de nulificación. Esto es lo que distingue a un gobierno federal de un gobierno, de un estado confederal. Fíjense ustedes, Estados Unidos vivió 10 años en un estado confederal a raíz de estos artículos de confederación y unión perpetua, y en un determinado momento se dieron cuenta que era una organización muy, muy liviana, no era suficiente para tener un gobierno central, la confederación, por lo cual en 1787 dictaron su Constitución Nacional, que es como ustedes saben, es una constitución federal, como la que tenemos nosotros ahora. Guillermo. Pero bueno, les leo algunos de los artículos. Ya vamos. Artículo 2 de los artículos de confederación y unión. Fíjense ustedes, cada estado conserva su soberanía, libertad e independencia. Casi textual lo que dice el Pacto Federal. Artículo 3. Los estados constituyen por el presente acto una firme liga de amistad entre sí, para su defensa común, para la protección de sus libertades y su bienestar futuro, y se obligan a auxiliarse. Esto es lo que tienen los pactos confederales, y sobre todo los pactos que fueron firmando nuestras provincias, ¿no? Son ligas de amistad, en definitiva. Son ligas o pactos que se firman para la defensa común. Vamos al artículo 5. Cada estado gozará de un voto en el Congreso. Acá establecen un Congreso que se dedica a muy pocas cosas, sobre todo a las relaciones exteriores. Pero cada estado solamente tiene un voto, no tiene por cantidad de habitantes, sino que cada estado de los Estados Unidos en este pacto confederal tenía un solo voto. Y los Estados Unidos, dice el artículo 9, conforman un Congreso. Pero este Congreso solamente decidía temas sobre la paz y la guerra, envío de embajadores, celebrar tratados y alianzas, etcétera, etcétera, que fue un poco lo que replicó nuestro Pacto Federal de 1831, que, como les dije, tiene aspectos federales y aspectos confederales, porque habla de provincias que conforman el Estado argentino. Ahí se está hablando de una federación. Sin embargo, en otro artículo dice, por ejemplo, el artículo 1 del Pacto Federal, dice que cada provincia se reconoce recíprocamente su libertad e independencia, o sea, sería un pacto confederal esto. El artículo 2 dice que todas las provincias se obligan a resistir cualquier invasión extranjera porque componen el Estado argentino. Acá estaría hablando de una federación más que de una confederación. El artículo 3 reproduce un poco lo que decía recién el Pacto Confederal de Estados Unidos. Las provincias se ligan y constituyen una alianza ofensiva y defensiva. Bien. Otro de los artículos importantes es el artículo 8 del Pacto Federal, que habla de la libertad de tránsito. Fíjense ustedes, los habitantes de las 3 provincias litorales gozarán recíprocamente entrar y transitar con sus buques y cargas en todos los puertos, ríos y territorios de cada una de las provincias. Esto es un antecedente directo del artículo 10 y el artículo 12 de la Constitución Nacional, que habla justamente de la libertad de tránsito. El artículo 9 también es muy importante, dice: los frutos y efectos de cualquier especie que se importen o exporten del territorio o puertos de una provincia a otra, por agua o por tierra, no pagarán derechos. Es decir, termina con las aduanas interiores. Es decir, esto también era un tema que quería la provincia de Corrientes, y es un antecedente directo del artículo 11 de la Constitución Nacional. Muy bien. Guillermo. Los artículos... Sí. Guillermo, aprovechando sí, claro. la interrupción que hizo la Miller, creo, no sé quién antes, me quedó confuso el criterio de Ferré. Me pareció oír que era defensor de la protección cuando está procurando la libre navegación de los ríos. No Sí. tiene coordinación, libre navegación de los ríos, aduanas y puertos, con ese criterio. Ferré está procurando lo contrario, es decir, la libertad económica. No, Ferré no quiere libertad económica, quiere libertad de puertos, quiere libertad de navegación, quiere que no solamente
Los Y bueno, buques- eso tiene que ver con aduana. Aduana tiene que ver con ingresos de externos, internos, ¿no? Lo que no quiere Ferré es que el manejo de la aduana quede solamente en la provincia de Buenos Aires. Que digamos, los productos de la aduana, es decir, del comercio exterior, de las importaciones y exportaciones, solamente se lo apodere Buenos Aires. Esto es un tema que va a continuar por lo menos hasta el año 1852. Y lo que hace Sí, sí. Rosas, justamente por eso se duda de su verdadero federalismo, es quedarse con todos los recursos de la aduana. Por eso decía Ferré, pongamos otros puertos, ¿no? No solamente que sea Buenos Aires, sino que sea Santa Fe, habilitemos otros puertos y habilitemos el comercio interior, pero no solamente para los buques de bandera extranjera, sino para los buques también nuestros, que se pueda entrar por el río, que haya otra aduana y que se repartan los productos de la aduana. Yo no lo veo contradictorio. Lo que sí decía Ferré claramente es que para proteger de esos productos importados que venían a bajo precio, porque ya había estallado la revolución industrial en Europa y sobre todo en Inglaterra, y se producían productos, digamos, de mejor calidad y a menor precio para proteger a las industrias nacientes, sobre todo la vitivinícola, los productos del hilado y demás, se le prohibiera la entrada de esos productos o se le pusiera, digamos, altos impuestos para proteger las industrias nacionales. Por eso, digamos, Ferré insistía de alguna manera en el proteccionismo, no en el libre cambio absoluto, y el proteccionismo implicaba poner ciertos límites o poner prohibiciones o restricciones a la entrada de estos productos, y sobre todo manejar también la navegación de los ríos Uruguay y Paraná, que era donde entraban estos buques, y por ahí destrozaba la industria interior. Yo no veo ninguna contradicción acá. Bien, Quería, la otra digamos, relacionada con el acta... Déjame continuar. No, está claro. Sí, Ponete mute y después damos con las preguntas. Para sintetizar, lo que quería Rosas, por si no quedó claro, era un aspecto, digamos, un acuerdo político solamente, enfrentar a la amenaza de la Liga del Interior de General Paz. Digamos, un arreglo político que implicaba una liga de amistad ofensiva y defensiva, es decir, repeler el ataque que se avecinaba de la Liga del Interior, solamente correcto, eso. correcto. Lo que quería Ferré, y un poco también secundado por Santa Fe, pero digamos no tan vehementemente, era no solo tratar el aspecto político, él quería aprovechar la situación de debilidad de Buenos Aires y la situación de que necesitaba también la conformidad de estas tres provincias para avanzar en los aspectos económicos, es decir, Sí. que se abran otros puertos, que se limite un poco las importaciones, etcétera, etcétera, y que se avance también en el plano político hacia por lo menos el compromiso de parte de Buenos Aires de ir hacia una organización definitiva del país, cosa que no quería Rosas bajo ningún concepto. Rosas estaba de alguna manera, y esto se va a ver después claramente, él quería, digamos, conservar su feudo, que era la provincia de Buenos Aires, seguir teniendo el manejo de la provincia de Buenos Aires y no someterse a una entidad mayor que podía dar lugar justamente la conformación de un espacio o de un gobierno nacional. Un gobierno nacional iba a limitar su mandato, iba a limitar su poder, porque él tenía un poder sobre la provincia de Buenos Aires, no sobre toda la nación. Si se avanzaba en la constitución definitiva del país, con una constitución federal, su provincia iba a ser una provincia que iba a quedar sometida, digamos, de alguna manera al gobierno central con su autonomía, etcétera, etcétera. Esto es lo que no quería Rosas. Por eso Rosas durante 20 años estuvo dando largas al asunto de la conformación definitiva del país. No le servía, él buscaba artículo 16, del artículo 16, nunca convocó vamos a seguir viendo el artículo 15. Respecto del federalismo, Guillermo. Respecto al federalismo, Guillermo. No, escúchame. Alberto, no, ahora no, dale, al final. Dale. Al final. Artículo 15. El artículo 15 y el 16 son los más importantes. Dice el 15, mientras no se establezca la paz pública, en todas las provincias de la República, residirá en la capital de Santa Fe una comisión compuesta por un diputado por cada una de las provincias. Recuerden ustedes lo que yo les conté hace un rato de los artículos de la Confederación de Unión Perpetua de Estados Unidos, que mandaba un solo representante a este Congreso General. Bueno, acá también había un representante o un diputado que formaba parte de la comisión representativa. Acá no había un Congreso como en Estados Unidos, sino una comisión representativa de los gobiernos de las provincias del litoral. Y estos diputados podían ser removidos al arbitrio de sus respectivos gobiernos. Es decir, cada gobierno provincial mandaba a su diputado y lo podía sacar o poner según quisiera, digamos, sin ningún tipo de límites. El artículo 16 también es importante porque habla de las atribuciones de la comisión representativa.
No se olviden de esta comisión representativa que siempre se pregunta en los exámenes. Las atribuciones de la comisión representativa eran, primero, celebrar tratados de paz. Segundo, declarar la guerra. Tercero, ordenar el levantamiento de los ejércitos en caso de guerra ofensiva y defensiva. Nombrar el general que iba a mandarlos. Cuarto, determinar el contingente de tropa con que debía contribuir cada uno de los estados provinciales. Y 5, fíjense ustedes, esto va a dar lugar después a una discusión eterna entre Rosas y Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe. La quinta decía, invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en federación con las 3 litorales y a que, por medio de un Congreso General Federativo, se arregle la administración general del país bajo el sistema federal. Es decir, cuando todas las provincias estén en tranquilidad y paz, cuando no haya convulsiones internas ni pronóstico de guerra, debían reunirse las provincias para formar un gobierno nacional dictando una constitución. Eso lo que decía como atribución de la Comisión Representativa de los Gobiernos. Bueno, lo que sucedió finalmente con la caída del general Paz, que la Comisión Representativa trató de seguir funcionando durante un tiempo, la Comisión Representativa de los Gobiernos, que era el único instrumento, digamos, que funcionaba por arriba de las provincias, ¿no? Donde cada una de las provincias, ya la habían firmado todas las provincias, tenía un representante, no era un congreso propiamente dicho, pero establecía algunas cuestiones básicas de gobierno general. Bueno, esta comisión representativa sesionó en 31 oportunidades, y en 1832 se disolvió. ¿Y por qué se disolvió? Se disolvió sin poder, digamos, concretar su objeto, que era justamente la reunión del Congreso para dictar una constitución. En su última sesión le otorgó a la provincia de Buenos Aires, es decir, a Rosas, le delegó el manejo de las relaciones exteriores y la futura invitación a un Congreso que, por supuesto, Rosas no iba a hacer nunca. ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿por qué se disolvió? Porque Rosas se negaba, como les dije hace un rato, tenazmente a la organización definitiva del país, porque creaba, digamos, autoridades superiores a él. Para Rosas, la comisión ya había cumplido su misión con la derrota, digamos, de la Liga Unitaria. Digamos, no tenía más razón de ser. En la última sesión justamente le otorgó a Rosas el manejo de las relaciones exteriores, con lo cual durante 20 años nuestro país, o lo que conformaba nuestro país, tuvo una unión de hecho. La comisión representativa se dejó de reunir, pero el pacto federal estaba vigente, y entonces de alguna manera durante estos 20 años del gobierno de Rosas hubo una aplicación confederal. De alguna manera, en 1832 nació la Confederación Argentina, que duró durante 20 años. Por eso decimos que fue un pacto de confederación, porque fue el único, digamos, el único instrumento que tenían las provincias para relacionarse entre sí. Cada provincia mantuvo su soberanía, su independencia, y delegaba las relaciones exteriores en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que justamente fue gobernado durante estos 20 años por Rosas. Es decir, Argentina vivió 20 años en confederación, hasta 1832, a través de la Comisión Representativa de los Gobiernos, instituida por el Pacto Federal, y hasta 1852, cuando cae Rosas, a través de la delegación que se hacía todos los años de estas facultades extraordinarias de las provincias al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Son importantes, es importante este pacto federal, porque el preámbulo de la Constitución Nacional, cuando habla de los pactos preexistentes, habla justamente de este pacto federal de 1831 y del Acuerdo de San Nicolás de 1852. Estos dos pactos son los que abrieron la llave, digamos, que abrieron la posibilidad del dictado de la Constitución Nacional. Los pactos preexistentes son justamente el Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás, que, digamos, la doctrina los distingue de los pactos antecedentes, que serían los otros pactos que vimos nosotros, todos estos pactos se fueron firmando del año 1820 en adelante, el Pacto de Pilar, de Venegas, de Cuadrilátero, etcétera, etcétera. Bien, si lo tenemos ahí a ver. Bueno, esto fue el Pacto Federal. Pacto Federal, recuerden, lo importante entonces son los antecedentes,
lo importante son la fuente de este pacto federal y los artículos 15 y 16 que hablan de la Comisión Representativa de los Gobiernos y de las atribuciones de la Comisión Representativa de los Gobiernos. ¿Qué fue lo que pasó de acá en más? Bueno, como les dije, Rosas retiró el diputado que tenía, luego de decir que la Comisión Representativa ya no servía. En 1831-32 retira su diputado y se disuelve la Comisión Representativa. Acá hay unas, si tenemos un poco de tiempo, ¿estás, Fabián, ahí vos o todavía no? Estoy acá, ¿me escuchás ahí? Ah, bueno, ahora te lo entrego. Leo una cosita más que me parece interesante. Sí, no hay problema. Escuchame. Leo algo que me parece interesante. Ya te dejo, pero me parece interesante. Sí, no hay problema, Guillermo. Se discute, digamos, el carácter federal o no del gobierno de Rosas y qué era lo que quería Rosas. Acá hay una carta de Rosas a Quiroga. Quiroga después se restableció como gobernador, como caudillo, hasta que fue asesinado, ¿no? En 1835. Pero en 1834, en la hacienda de Figueroa, Rosas le escribe a Quiroga. Quiroga le preguntaba por qué no vamos hacia una organización definitiva y Rosas le contesta. Le dice, obsérvese que una república federativa, le dice Rosas a Quiroga, es lo más quimérico y desastroso que puede imaginarse, toda vez que no se componga de estados bien organizados en sí mismo. ¿Quiénes? Se pregunta Rosas, le pregunta Rosas a Quiroga, ¿no? ¿Quiénes ni con qué fondos podrá costearse la reunión y permanencia de este Congreso, ni menos la Administración General? ¿Con qué fondos va a contar la Administración Nacional para el pago de la deuda exterior, invertida en atenciones de toda la República? Apenas se encuentran hombres, decía Rosas a Quiroga, para el gobierno particular de cada provincia. ¿De dónde se sacarán los que hayan de dirigir toda la República? Le pregunta Rosas a Quiroga, y con esto da a entender que Rosas no quería, digamos, por el momento, ir hacia una organización definitiva del país. Por eso decía yo hace un rato que, pese a estar el país en tranquilidad, en orden y en paz por la caída de la Liga Unitaria, se perdieron 20 preciosos años de organización nacional, porque Rosas justamente lo pateó hasta el infinito. Él no quería crear poderes superiores al suyo y por eso, digamos, buscaba excusas como estas que le decía recién a Quiroga en una de las cartas. El que se enojó mucho de todo esto y sobre todo de la disolución de la Junta Representativa fue el general López, el gobernador de la provincia de Santa Fe. En una carta de abril de 1832, Estanislao López, le dice a Rosas que el pacto federal no dice en ninguna parte que la comisión representativa debe disolverse concluida la guerra. Le dice, ninguno de los gobiernos de la Liga ha podido ni puede hoy solicitar la disolución de la comisión representativa, esta que había disuelto de alguna manera Rosas, sin infringir el tratado mismo. No fue, le dice Estanislao López a Rosas en una carta muy fuerte, no fue con el solo y preciso objeto de salvar al país de las garras de los feroces unitarios que los gobiernos litorales se resolvieron a celebrar el tratado del 4 de enero, esto es, la Liga Federal. Algunos otros puntos de gran importancia tuvieron también a realizarlo, y entre ellos, dice López, que le reclama a Rosas justamente esto. Algunos de los otros motivos fue sin duda el encaminar la República hacia su organización definitiva de la nación. Lo que quería López era justamente que se avance, ahora que el país estaba en tranquilidad, hacia el dictado de una constitución, cosa que Rosas se negó durante 20 años, y esto lo vamos a ver ahora en la clase de Fabián. Gracias, chicos. Adelante, bueno. Fabián. Gracias, Guillermo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchamos bien, Guillermo? Estoy con el Perfecto. celular porque la computadora y el internet me andaba medio mal con la tormenta. Bueno. Entra con el teléfono no falla. No, el teléfono no falla. Por eso directamente abrí el tema del teléfono. En esta segunda parte de esta bolilla, nos toca dos institutos que son de suma importancia, que van a acompañar a Rosas hasta su caída, en la batalla de Caseros, en 1803 de febrero de 1852, que son dos instituciones jurídicas, más que nada políticas, que es las facultades extraordinarias y la suma de poder público. Esas facultades extraordinarias se va a notar que el Rosas y el rosismo va a centralizar el poder de ese sistema republicano que tanto pregonaban las ideas de la Revolución de Mayo,
en esa división de poderes traída de Francia, vamos a ver que Rosas va a centralizar en esa primera etapa de su periodo, de su gobierno, como gobernador, brigadier general, dentro de la provincia de Buenos Aires, las facultades extraordinarias, que iba a centralizar lo que es el poder ejecutivo, por ende en la cabeza del gobernador, y el poder legislativo. Sin esos instrumentos jurídico-políticos aprobados por esa sala de representantes, aprobado prácticamente por sus aliados, Rosas tenía la habilidad de conformar, digamos, alianzas, no solamente con los caudillos que lo seguían, en el caso de los Sanchorena, Pomuceno Terrero, dentro de la provincia de Buenos Aires, sino también con el gaucho, con el indio, con los mestizos, y sobre todo con las sociedades de africanos, afroamericanos. Él tenía una devoción por las costumbres de los esclavos que habían sido traídos al Río de la Plata, por las costumbres de los africanos. Inclusive eran fieles sirvientes hacia él. Es decir, Rosas tenía ese carisma, esa habilidad de llegar a todos los sectores de la sociedad de aquella época. La característica de su régimen, muchos autores escribieron sobre él. Creo que es uno de los próceres, digamos, ¿no? Criticados o elogiados, que más se ha escrito sobre el régimen rosista. Por un lado se decía que era un régimen unanimista, es decir, que se centralizaba en la figura de Rosas y todos tenían que obedecer al gobernador, al caudillo gobernador. De ahí su autocracia. Por otro lado decía que era plebiscitario, porque constantemente Rosas, como yo bien les dije, tejía esas alianzas, del cual todos los sectores, aún los comerciantes también, aún los comerciantes y estancieros y de otras provincias también, caudillos de otras provincias, él los quería tener sometidos bajo su régimen. Otros decían que era un federalismo de tipo empírico porque Rosas construía su régimen en base a los hechos. Él respondía, no era de la clase intelectual. Rosas de por sí despreciaba la clase intelectual. Ya lo vamos a ver con la generación del 37. No tenía una alianza ni había cursado en ninguna carrera universitaria. Al contrario, era un gran administrador de estancia, un gran carisma político que hasta lo hacía posible negociar con ministros plenipotenciarios ingleses y franceses. Y bueno, y de esa manera fue tejiendo ese rosismo dentro de lo que fue la unidad económica por excelencia, que fue la estancia. Dentro de la estancia, los saladeros eran importantes para el tratamiento de lo que fue el antecedente de los frigoríficos, eran importantes para el tratamiento del ganado vacuno, o sea, la carne, digamos, ese tasajo, famoso tasajo, que se iba a exportar para alimento de los esclavos en Brasil y en las Antillas. Y también el cuero que se iba a exportar hacia el techo de la industria mundial, que era Inglaterra. Entonces, para tener una idea, Rosas tenía ese gran poder carismático, ese orden que él lo iba a establecer bajo otro pensamiento que tenía Rosas. Rosas era un ultramontano. ¿Qué significaba un ultramontano? Que Rosas iba a respetar el dogma de la Iglesia Católica, a rajatabla. Él no estaba de acuerdo el tratamiento que se le dio durante la época rivadaviana. Si bien al principio estuvo de acuerdo con Rivadavia, con algunas reformas que había impuesto, sobre todo con la ley de Fiteusi, pero no estaba de acuerdo en la forma que era tratada la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, junto con Rosas, iban a gobernar, o iba a ser un factor de poder importante para gobernar durante sus dos gobernaciones. Entonces, estos dos instrumentos iban a ser de trascendental importancia. Por un lado, íbamos a tener esta suma de poder, la segunda gobernación, la suma de poder público,
esta suma de poder público en la segunda gobernación, a partir de 1835, de marzo de 1835, iban a aprobar ya un poder infinito, se podría decir, no limitado en el tiempo. Eso es lo que pedía Rosas cuando vuelve de su campaña al desierto, de su conquista, digamos, en la frontera sur, cuando vuelve a retomar, después del asesinato de Quiroga, cuando vuelve a retomar en la segunda gobernación, pidió ya esa suma de poder público, ese poder infinito, que iba a corresponder a los tres poderes unificados en la cabeza. Por un lado, el poder ejecutivo, que le correspondía como el gobernador, el poder legislativo y el poder judicial. Él mismo iba a dictar las sentencias. Esto quiero que lo tengan en cuenta. Estos dos instrumentos. Jurídicos políticos que iban a convivir con Rosas, iba a gobernar con Rosas hasta su caída en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Es de vital importancia. En estos conflictos internos y externos, Rosas no tuvo un gobierno pacífico. Todos piensan que Rosas imponía por la fuerza. En realidad es cierto, no fue el único caudillo que imponía por la fuerza. Hubo otros caudillos más. Y vamos a ver después posteriormente con Urquiza. Pero Rosas tenía sus conflictos internos. Tenía conflictos internos porque tenía que proteger la industria. Esa industria incipiente, esa industria que se iba desarrollando, que ustedes recién les explicó Guillermo, justamente esa libre navegación de los ríos que Rosas no quería. ¿Por qué digo esto? Porque la aduana de Buenos Aires iba a ser la caja recaudadora de impuestos de exportación e importación, que también iba a ser materia de conflicto interno durante el periodo de Rosas, porque Santa Fe, por ejemplo, no quería vivir del subsidio de las indemnizaciones que le daba Rosas, que ya le dio Rosas en la década del 20, con cabeza de ganado, por ejemplo. Querían vivir con una autonomía más, no solamente a nivel institucional, sino a nivel económico. La libre navegación de los ríos no significó la libertad, significó también poder desarrollar las industrias del interior. Y como recién preguntaba un alumno, Pedro Ferrer lo que quería era diversificar la industria, no monopolizar la industria en el ganado, sino de diversificar la industria. Y de esta manera dar mano de obra, no solamente dentro de los campos, sino también dentro de otras ramas de la industria agropecuaria, como por ejemplo el agro, valga la redundancia. El agro fue siempre catalogado en segundo y tercer lugar. Entonces, y el ganado en primer lugar. ¿Y quién daba frutos y entrada de ganancias y divisas dentro de la aduana? Fue el ganado vacuno. Entonces la lucha fue esa. Las provincias de la Mesopotamia, en el caso de Entre Ríos y Corrientes, querían diversificar la industria a través también de la agricultura, por ejemplo. Y la manufactura. Había una cierta manufactura. Entonces pedí una protección esas industrias locales a través de sus gobernadores caudillos. Por eso la libre navegación del río y poder comercializar sin que interviniera Buenos Aires como una especie de provincia intermediaria entre las grandes metrópolis, Inglaterra o Francia, y las provincias del interior. Se hablaba de provincias del interior, estamos hablando siempre de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. Córdoba, si bien no tiene salida al mar, pero también tenía un pequeño desarrollo industrial, sobre todo minero. Entonces, en ese conflicto interno, Rosas tenía que enfrentar. ¿Por qué? Porque la aduana seguía centralizada en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y las rentas y el fruto de sus rentas iba a alimentar a través de ese caudal que iba recaudando por las divisas que iba recaudando los impuestos de exportación e importación, podía manejar mejor los ejércitos, podía armar mejor los ejércitos, cosa que las provincias del interior no lo tenían. La provincia del interior se manejaba como el coloniaje hispánico, prácticamente. Eso se fue perdiendo con el tiempo, no tanto con el tiempo, pero las provincias del interior seguían manejándose con el gobernador caudillo enquistadas en una estructura colonial. Pero de ahí no era que los caudillos gobernadores, en el caso de Estanislao López, Entre Ríos, Pedro Ferrer, habían estudiado el liberalismo.
Ellos querían comercializar a través de los dos ríos, el Uruguay y el Paraná. Querían tener esa conexión directa con las potencias. Sabían que sus provincias eran recursos naturales potencialmente económicos para poder comercializar. Eso se fue impidiendo aún con Rosas. Entonces, el conflicto interno estaba dado más que nada por la aduana, ese conflicto interno. Lo que no hizo que en 1836, con la vuelta de la segunda gobernación, Rosas sancionara la ley de aduana. Fue, digamos, una primera ley que se tiene como antecedente aduanero y donde algunos las hablan como una ley proteccionista del desarrollo para el desarrollo de la industria local. Algunos dicen que sí, otros fue más demagógica, pero lo cierto es que Rosas ya comienza a tener digamos, a mirar un poco el interior, un poco para proteger de la manufactura que ya venía dándose en el comercio ultramar y quería ser introducida por Inglaterra. Esto también trajo conflicto interno, pero la ley de aduana puso paño frío. ¿En qué sentido? Por un lado, decía que sancionaba esta ley de aduana que primero, para tener una idea, fue aplicada dentro del ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires, después en el interior. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Claro que esta ley de aduana fue sancionada por ese instrumento, la suma de poder público. Rosas tenía ese poder legislativo, no se olviden de eso. Esa sala de representantes quedó prácticamente en un segundo lugar, en un segundo plano. Si bien estaba representada por aliados a Rosas, terratenientes, curas o eclesiásticos de alta jerarquía, militares, hay que tener en cuenta que ya no tenía ese peso esa sala de representantes. Todo se centralizaba en la figura de Rosas, en la autocracia de Rosas, de Juan Manuel de Rosas. Como militar, como gobernador, como representante plenipotenciario, digamos, hacia el exterior. Él era quien negociaba con las potencias extranjeras. Digo potencias extranjeras en el caso de Inglaterra, Francia, en el caso del Brasil también. Pero bueno, volviendo a ese tema de esa ley de aduanas, en un principio fue proteccionista porque prohibía, por ejemplo, prohibía totalmente la entrada de material y herramientas que, por ejemplo, utilizaba el peón rural, el gaucho argentino. Todo lo que sea estribos, frenos para caballo, lo que es todos los aperos para el caballo, todo eso fue totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque eso se podía fabricar tranquilamente a través del cuero en la República Argentina, en aquel momento en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. Pero más que nada en la provincia de Buenos Aires. Esa industria del cuero tranquilamente podía ser trabajado por los obreros argentinos o el peón rural argentino, como lo quieran llamar. Pero ciertos productos se podían dejar entrar con un arancel elevado. Un arancel elevado. Pero había otro problema. Había muchos de esos productos de manufactura traídos de Inglaterra que se le imponía aranceles, pero que no se podían fabricar acá. Porque no teníamos las herramientas y la maquinaria de aquella época necesaria, ni la mano de obra calificada necesaria, o apta, mejor dicho, para poder fabricar esas manufacturas traídas de Inglaterra. Entonces siempre se terminaba beneficiando de esta manera a la provincia de Buenos Aires, porque esa lo distribuía la provincia de Buenos Aires, hacia el interior. Entonces, y la renta la recaudaba esa aduana que seguía centralizada en la provincia de Buenos Aires, en desmedro de los intereses económicos de las provincias del interior. Entonces, fue una ley de aduanas a media. Por un lado se puede decir proteccionista, por el otro lado beneficiaba hábilmente a la aduana centralizada en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado languidecían, digamos, las economías del interior. Por eso tuvo su oposición Rosas, no es que logró una pacificación total. Estaba la Liga del Interior también, Liga del Interior, que invocaban inclusive el pensamiento de Artigas, la Liga del Interior. No es que no existía. Esa Liga del Interior
unía a los pueblos del interior de las provincias del norte argentino. También en este tejido federalista, en este tejido ultramontano, que estaba en el pensamiento de Juan Manuel de Rosas, había otros gobernadores que estaban aliados a él. En el caso del gobernador Heredia de la provincia de Tucumán, ya estaba tejiendo en el interior y en el noreste, con las provincias de Catamarca, que limita con la provincia de Catamarca, con la provincia de Salta y con la provincia de Jujuy, un federalismo aparte. Esto preocupaba también a Rosas, porque Rosas necesitaba ese poder absoluto, a través de la suma de poder público. Entonces, no permitía que se tejieran alianzas, inclusive dentro del federalismo, dentro de su política interior, que se tejieran alianzas por fuera de su poder. Por eso mandaba lugarteniente de él a pacificar el interior, a persuadirlos de seguir con el federalismo centralizado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso se ve, depende de los ojos quien lo vea. Hay revisionistas nacionalistas que lo van a ver a Rosas como un precursor de un verdadero sistema federal, otro un federalismo a medias, con un unitarismo, y bueno, eso quedará en el criterio de cada uno. Pero sí fue un sistema federal porque ese pacto federal que recién le nombró Guillermo fue un instrumento jurídico-político que va a perdurar hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853. En esa política interna iba a surgir también una generación del 37 llamada una Sociedad de Mayo, esa generación del 37, vamos a decir, fue el primer movimiento cultural, de pensamiento de las ideas más que nada iluministas francesas, de la Revolución Francesa, reivindicaban el pensamiento de los revolucionarios de Mayo, como el caso de Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Es decir, que tenía su oposición. Ya sabemos que Rosas no estaba de acuerdo con los intelectuales. De hecho, esta generación de 1837, que se reunían en un taller literario de Marco Sastre, ¿y qué objetivo tenían? Bueno, el objetivo era organizar institucionalmente el país, en las ideas de la libertad de comercio, en las ideas de la libertad de trabajo, de la libertad de la industria. Entonces, esto fue posible, digamos, a través de este primer movimiento cultural en El Plata, que fue también cabeza de ideas en el Uruguay y en otras partes de Latinoamérica, en Chile también. Los principales ideólogos, digamos, de este movimiento cultural, como Esteban Echevarría, Juan Bautista Alberdi, después se incorpora Domingo Faustino Sarmiento, Félix Frías, José Mármol, Florencio Varela. Es decir, estos, digamos, intelectuales, muchos provenían de la Europa francesa, de las ideas de Francia, de la idea de Montesquieu, Rousseau, querían traer en El Plata y sacar a esta nueva nación que se estaba forjando, sacarla de esta idea del embrutecimiento que vivía la sociedad argentina, del embrutecimiento y la falta de escuelas, traer una democracia, digamos, a través del sufragio que ya había establecido Bernardino Rivadavia en 1821. Entonces, estos iluminados, digamos, románticos, ¿por qué? Porque exaltaban, por un lado, no tanto las ideas racionales, sino las ideas más que nada del yo. Exaltaban el yo, el sentimiento, el romanticismo. Tenían una cierta crítica a los iluministas de la Revolución de Mayo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque la crítica que le hacían a los, digamos, unitarios de aquella época de la Revolución de Mayo, del cual ya habían pasado 27 años de esa Revolución de Mayo, lo criticaban esta generación del 37 porque no pensaban
en la idiosincrasia de los pueblos, en el folclore de los pueblos. Habían traído esas ideas de una manera más que nada dogmática. Si bien tenían aciertos en la división de poderes, en la representación, no habían entendido la idiosincrasia de los pueblos. Por otro lado, criticaban también al federalismo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra del caudillismo. El caudillismo y los gobernadores caudillos no eran intelectuales, no se habían forjado en una clase intelectual, como lo fue Mariano Moreno, lo fue Manuel Belgrano en España, Monteagudo, una serie inclusive San Martín también, que estudió en España como militar, de formación militar. El caudillo no tenía ni formación militar ni nada, eran ejércitos irregulares, actuaban conforme a los hechos. Entonces, esta generación del 37, para mí que es muy importante, que traían ideas del liberalismo, inclusive del socialismo europeo, no del socialismo entendido marxista, pero sí del socialismo entendido por Saint-Simon, por ejemplo. Esteban Echevarría en el Dogma Socialista habla de una democracia que sea a través de tres factores importantes: la fraternidad, la igualdad, la libertad. Pero la libertad bien entendida, no libertinaje, la libertad entendida en el campo de la libertad de comercio, de forjar una industria. Por eso estamos hablando del liberalismo, no es traer y destruir la industria, al contrario, el liberalismo entendido en aquella época, que todos lo llaman como antipopular, no tenía nada de antipopular. Lo que buscaba era la diversificación de la industria, no concentrar en el ganado vacuno, por ejemplo, lo que hacía Rosas y otros terratenientes de mucho dinero, porque tenían mucho dinero. No es que no tenían nada, al contrario. Diversificar la industria para poder competir. Esa libertad de comercio, entendido en aquella época, en el siglo XIX, era traer la industria. No nos olvidemos que la Argentina en aquel momento, la Patagonia no existía, el Chaco tampoco estaba explorado, muchas regiones estaban exploradas. Rosas había tenido un problema con la Confederación Peruano-Boliviana por los límites que hoy tenemos, digamos, que hoy están fijados en la provincia de Salta y Jujuy. Teníamos problemas con el Brasil después de la guerra, digamos, en lo que es los conflictos externos. Y a Rosas no le fue tampoco fácil, pero también estaba equivocado en cuanto a las ideas de no dar libertad, a mi forma de ver, en la libre navegación de los ríos y darle una autonomía más económica a las provincias del litoral, en el caso, bueno, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Entonces, las ideas de esa generación del 37 era traer la industria, la manufactura y la mano de obra calificada, que después lo vamos a ver en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que Juan Bautista Alberdi fue uno de los ideólogos de esa generación del 37, un iluminado de esa generación. Por supuesto, Rosas no estaba de acuerdo con esta generación del 37 y muchos se tuvieron que exiliar. Ya a partir de 1838, muchos se exiliaron en Montevideo y otros hacia Chile. En Montevideo pudieron manifestar sus ideas, inclusive panfletarias, aliarse al general Paz, bueno, una forma de ser antirrosista, de calificar a las Rosas como un tirano, como una autocracia, que embrutecía a los pueblos, o a los pueblos, digamos, de la provincia de Buenos Aires y del interior. De hecho, para tener una idea, todo lo que se recaudaba en la aduana, el presupuesto para Rosas iba más que nada en el armado de las milicias populares y más que nada en organizaciones secretas como fue la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca. Todos hablan de Rosas, pero la Mazorca eran organizaciones parapoliciales o secretas de inteligencia de aquella época, que le brindaban a Rosas toda la información de sus opositores, inclusive la Mazorca, que fue el brazo armado de la Sociedad Restauradora, Popular Restauradora, ejecutaban a todos los que no eran rosistas. Inclusive dentro de esa mano de obra, si se le puede llamar así, había negros provenientes del África, de esos esclavos liberados
y entre comillas liberado hasta por ahí nomás, porque no fue una libertad tan así como la palabra lo dice. Recién la libertad de los esclavos fue con la Constitución de 1853. Pero bueno, para tener una idea de todo eso, digamos, ese presupuesto iba para el armado inclusive de las fronteras hacia el sur, porque Rosas también estaba preocupado por las comunidades indígenas que invadían las estancias de sus aliados, en el robo de ganado. Había gauchos que en forma conjunta delinquían, robaban ganado en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Eso a Rosas le preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque se centralizaba digamos, en la estancia, en los saladeros y en el ganado vacuno, la economía nacional y la economía de la provincia de Buenos Aires, más que nada. Entonces, todo ese presupuesto no iba para la Universidad de Buenos Aires creada por Rivadavia, ni ningún colegio. Además, no se fundó ningún colegio. La educación la impartía siempre la Iglesia Católica, en base a un dogma, cristiano, el dogma de la Iglesia, pero no fue un precursor de la educación popular, que como lo vamos después a ver en Sarmiento y en Alvear. Entonces, esa generación del 37 veía el embrutecimiento, del cual no estaban para nada desacertados, de las clases populares. Pero las clases populares lo obedecían a Rosas, no le importaba la educación. Sí le importaba poder tener una protección de los señores prácticamente feudales, se puede decir, los señores terratenientes estancieros, una especie de contrato de trabajo y a su vez de levas, en caso de necesitarlo, al peón de campo, al peón rural. Rosas los convocaba para formar las famosas milicias populares. Entonces, esta es una gran combinación de Rosas, una gran inteligencia que le permitió gobernar durante sus 2 periodos de gobernador hasta 1852. También tuvo otro conflicto interno con con los hacendados del sur, en esa zona de lo que hoy es Castel y Dolores. Dolores fue la primera ciudad rural fundada en 1817, y en esa frontera sur, además con las comunidades indígenas, Rosas había tenido un problema también con los hacendados del sur, porque en esa ley de Fiteusi que él fue abandonando paulatinamente y le iba otorgando tierra a su lugarteniente después de la campaña del desierto que hizo en 1832, les iba dando las tierras. Algunos no podían sostenerlas y las acaparaban los grandes terratenientes. Eso también se especuló con las tierras públicas y la ley de Fiteusi. Y en el carácter privado y en las leyes de Fiteusi se iban encareciendo esos arrendamientos, ese canon que tenían que pagar. Por lo tanto, su ganado no valía nada, y digamos, ese canon cada vez se les hacía más oneroso. Hubo un levantamiento de los hacendados del sur entre 1838 y 1839, del cual Massa había sido uno de los cabecillas. Pues después ese levantamiento fue sofocado, esa rebelión fue sofocada a sangre y fuego por Juan Manuel de Rosas. Hubo un hermano de Rosas también que se oponía a Rosas también, ojo. Esto no es que le fue fácil. Entonces, en eso fue todo lo que es el conflicto interno. En el conflicto externo fue los bloqueos navales que tuvo con Francia a partir de 1838 hasta 1840, después el bloqueo anglo-francés. Digo esto porque la Argentina estuvo en 23 años, desde la época de la caída de Rivadavia y la caída de Rosas, fácil 8 años y un mes bloqueados, más de 2000 días bloqueados. Esto parece decir, ¿qué estamos diciendo? Bueno, bloquearon el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Como hoy se puede embargar y bloquear cualquier país del mundo, Brasil, después Francia y después Francia con Inglaterra, bloquearon el puerto de la ciudad de Buenos Aires y eso hacía que las economías no prosperaran, la aduana no recaudara, no entraban y salían mercaderías. Entonces, en ese segundo bloqueo naval de Francia, Francia tenía sus motivos. ¿Por qué? Porque el tratamiento de los súbditos franceses no era el tratamiento de los súbditos ingleses, que tenían más libertad de comercio. Los súbditos franceses eran obligados a la ley de leva, o sea,
eran obligados a un servicio militar, prácticamente, cuando eran convocados, por cualquier caudillo, inclusive por Rosas. Para los ingleses no, había un trato hasta comercial y a los súbditos ingleses. Bueno, el bloqueo naval tiene un poco que ver con Francia, con eso, y después el bloqueo naval con Inglaterra y con Francia. Por supuesto, hay una vuelta obligado, hay toda una defensa de Rosas a partir de 1845, hay tratados después de amistad, porque en realidad las potencias como Inglaterra o Francia no les conviene a un bloqueo al puerto de la ciudad de Buenos Aires, por una sencilla razón, perdían dinero, perdían divisas ellos también. Entonces había que levantar ese bloqueo, pero el bloqueo no duraba días, duraron años, duraron muchos años. Por último, la última parte de la bolilla, de esta bolilla 8, de esta unidad 8, habla del caudillismo. Bueno, el caudillo y el caudillismo ya no viene solamente con Rosas, viene ya con Artigas, con Francisco Pancho Ramírez, Talinao López, hubo muchos caudillos de mayor o menor envergadura, creo que Dorrego también fue un caudillo de otro estilo, Dorrego. Y las características del caudillismo, a mi forma de ver, tenían un instrumento, digamos, que se utilizaba en aquella época, que fue la confiscación de tierras. El caudillismo tenía por objeto confiscar tierras al caudillo vencido en una batalla, y confiscar las tierras a manera como a manera de sanción, de sancionarlo. Inclusive, esas tierras confiscadas iban a parar a los vencedores. Rosas era muy proclive a estas políticas y sus lugartenientes a confiscar tierras de sus opositores políticos. Todo opositor político no solamente era vencido y pasado por las armas, sino confiscaba todas sus tierras y junto con el peonaje rural pasaban a manos de Rosas. Y eso se iba acrecentando el poder. Entonces, ese caudillismo estaba basado casi en una dictadura, podríamos decir, militar. La única ley era la ley de la fuerza. Era, como siempre lo dije, un federalismo empírico, o sea, actuaban en base a los hechos, no en base a los libros. No eran ideas políticas, de libros, de enciclopedistas, de pensadores. Era salvo el federalismo de Dorrego o de Artigas. Pero bueno, digamos, ese tipo de caudillismo. Pero el caudillo, en lo que es en el Río de la Plata, no tenía una formación intelectual. Y, vuelvo a repetir, tenía un instrumento muy valioso que fue la confiscación de tierras. Yo creo que me pasé de tiempo, estamos 11 y 20 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sé si escucharon bien. ¿Vos, Guillermo, me escuchaste bien? Hola. Perfectamente, Hola. perfectamente, Fabián. Muy bien. ¿Se escuchó bien? Vas a tener que adoptar el teléfono mejor. Sí, me va a venir mejor el teléfono. Tenías razón vos. Espero que el resto de los alumnos me hayan escuchado bien. No sé si hay alguna pregunta para los profesores. ¿Alguien que quiera alguna duda? Profe, buen día. Sí. ¿Podría repetir lo que era parte de los conflictos internos en la de Dolores, que era que Sí. primer tierra fundada rural, digamos? ¿Podría repetir esa parte? No, es lo que igual no lo van a preguntar, pero para tenernos, yo voy relacionando, ¿no? La primera ciudad de las fronteras, digamos, de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, la ciudad de Dolores, que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, fue la primera ciudad rural, se podría decir. El grito de Dolores de los hacendados del sur en 1839, digamos, en octubre de 1839, se dio porque no hubo una protección a su ganado, se le habían encarecido el canon que tenían que pagar por esa anfiteusis, se le había impedido inclusive comprar esas tierras, porque se había encarecido ese canon anual, inclusive su ganado tenía un menor valor que el ganado que provenían de las tierras que estaban cerca del puerto de la ciudad de Buenos Aires, desde la zona de Luján hacia el puerto de la ciudad de Buenos Aires, del cual eran propietarios Rosas y los Anchorena. Un ejemplo te estoy dando. Entonces,
en esa competencia, por llamarlo así, desleal, hubo un levantamiento de los hacendados del sur. Eso fue un conflicto interno que tuvo la segunda gobernación de Rosas. No sé si está respondida a tu pregunta. Sí, ahí está, quería saber eso, porque no sabía no sabía si eso lo habían hecho los, digamos, los gauchos del sur o lo había hecho Rosas, pero no, Rosas lo hizo la parte de... Hubo un hermano de Rosas que no me acuerdo el nombre en estos momentos, y fueron los asentados del sur, entre ellos Castelli, por eso la localidad de Castelli, donde fueron decapitados y colgados su cabeza en las lanzas, que era una forma de sancionar, una forma de decirle a la población no se levanten contra Juan Manuel de Rosas. Sí, te escucho. Aquí Hay otra pregunta. ¿Cómo estás? Buenos días. Para Guillermo y para vos también. Sí. Se mencionó ahí el acta de 1777 de la Confederación de los tres estados americanos posteriores, pero Dorrego es el que trae las noticias de la lectura del Federalista de Hamilton, donde se habla de federalismo. Sí, por eso yo hablé de Dorrego como caudillo, cuando estaba exiliado en la época de Pueyrredón, esos 3 años, casi 3 años de su exilio, porque Pueyrredón lo odiaba, por decirlo de alguna manera, trajo la idea del federalismo. Sí, trajo la idea del federalismo y de una confederación, y la idea de un sufragio popular, se le puede decir. ¿Por qué estaba en contra de Rivadavia? Porque Dorrego quería hacer participar a la peonada, al jornalero, digamos, a las clases más bajas de aquel momento de la Argentina. Cosa que no estaban de acuerdo los iluminados de la reforma rivadaviana. Entonces, esa participación que le quería dar en la vida política en aquella época Dorrego, no estaba bien vista por el establishment de aquella época. Yo creo que fue uno de los factores, porque después lo fusilaron, uno de los factores. Hay otros también. No sé si está respondida a tu pregunta. No, sí, como que es inspirador del Pacto Federal, porque se habló de confederación cuando en realidad el pacto promueve el federalismo, ¿no? Promueve el federalismo. Exactamente. La segunda y última tiene que ver con esa apreciación sobre Rosas, que como no tenía formación académica, no sabía de política. El acta o la carta esa que mencionó Guillermo, sí. Después va a ser replicada por un abogado muy reconocido por nuestra futura profesión, que es Alberdi, cuando habla de la república posible con los aristocráticos, ¿no? Eso es lo que decía Rosas en su carta, que no había gente para gobernar, sí. que teníamos suboficiales. Claro, lo que yo pienso, inclusive reconocen entre Rosas y Alberdi, que eran antirrosistas, después reconocen, por ahí me desvío un poquito de tu respuesta, cuando ya se estaba organizando el Estado Nacional, y Rosas estaba en el exilio, en Inglaterra, reconocen entre Sarmiento y Rosas, en su misiva, en sus cartas, reconocen que después de todo, Rosas no fue tan autoritario porque pudo pacificar, digamos, y disciplinar al gaucho argentino, cosa que yo también lo veo de esa manera. Organizar la estancia, nada más que eso. Ahora, después la carta que usted menciona, Rosas, algunos lo tildan en un principio deliberado. Mencionó Guillermo lo explicó muy bien. Sí, si Guillermo está por ahí, quiere agregar algo más. Guillermo, ¿estás por ahí? Guillermo. Sí, no, yo quería agregar algo respecto de lo que... Sí, por eso. Vale. Que vos contestaste recién, pero hay algunos autores, sobre todo López Rosas, que es un autor con el cual estudiamos nosotros hace muchos años, que no son tan historiadores, sino historiadores del derecho, digamos, ¿no? Encaran por ahí más estudio de las instituciones, ¿no? Bueno, López Rosas dice que esto es un pacto confederal. Después hay toda una discusión de si es un pacto federal o si es un pacto confederal. A mí me pasa lo mismo al leer esto y estudiarlo que me pasa con las directivas de Artigas en la Asamblea del año 13, ¿no? Las instrucciones. Como que había una mezcla ahí de principios federales y confederales. Yo le expliqué hace un rato, cuando di la clase, no sé si vos estabas ahí,
Fabián. De Sí, la sí, te estaba diferencia escuchando. entre federación y confederación. Estados Unidos vivió 10 años en confederación, que era, Claro. digamos, un sistema muy laxo y que no dio resultados, por lo cual después de 10 años se dieron cuenta que tuvieron que hacer una constitución nacional federal, donde no hay países independientes, hay ciertas autonomías y no tienen dos derechos que son el de nulificación y el de secesión. Pero cuando uno se pone digamos, a leer detenidamente el pacto federal, hay algunas cuestiones que son confederales. Por ejemplo, el artículo 1 cuando dice, estipula la paz, firme, amistad, y se reconoce la independencia entre cada una de las provincias. Después, por otro lado, el artículo 2 habla que las provincias que componen el Estado argentino, lo cual eso habla de un federalismo. Digamos, pasa esto que por ahí se mezclan algunos instrumentos federales y algunos confederales sin saber del todo dónde pararse, ¿no? Algunos autores dicen que este es un pacto confederal y que su única fuente son los artículos de Confederación, Unión, Perpetua, que son confederales, y algunos lo matizan un poco y dicen que en realidad al hablar de un gobierno nacional, a formarse en el futuro, etcétera, etcétera, hablaría más de un federalismo. Pero la cuestión está discutida. Claro, pero el instituto que prueba eso que decís, Guillermo, es la Constitución del 53, que habla de confederación. Sí, está bien. Yo creo que había una confusión acá. Había algunas personas que no tenían muy en claro dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro, digamos, claro, ¿no? Pero claramente, claro. viéndolo desde ahora, una confederación es una unión de alguna forma muy laxa, muy débil entre estados o provincias que son independientes. En cambio, una federación, hay un pacto fundacional en un estado federal que es justamente la Constitución Nacional, donde los países, los estados o las provincias no se pueden separar de la... por ejemplo, hoy Mendoza hoy no podría hacer el Mendo Exit, por ejemplo, porque no lo puede hacer. En cambio, por ahí, en una confederación, como fue la Confederación Rusa o la Confederación Germánica, digamos, se pueden separar ahí, ¿no? Por eso, nosotros tenemos un Estado nacional que ya es inseparable entre las provincias entre sí. Y me parece que un poco toda esta discusión que duró bastante tiempo no se resolvía bien hacia dónde íbamos, y por eso había algunos instrumentos federales, otros confederales, había mucha confusión en el medio. Correcto, sí, correcto, sí, muy bien. Bueno, yo quiero que tengan en cuenta los dos instrumentos, las facultades extraordinarias y la suma de poder público, estudian bien. Son dos instrumentos políticos, jurídicos, que van a acompañar a Rosas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Alguien levantó la mano por ahí. ¿Nadie más? Bueno, con esto damos por finalizada la clase. Bueno, vayan estudiando. Guillermo, ¿estás ahí? Bueno, nos despedimos, Guillermo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo, por el mismo canal. Nos vemos. A la misma hora, por el mismo canal. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chicos, gracias. Chao, chao.